Muy buenas tardes, este es Juan Carlos Navarrete en un nuevo episodio de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande. Y en este episodio yo quería hablarles de un tema del que casi nadie ha hablado en la historia latinoamericana, al menos, digamos, en cómo se enseña la historia de las corrientes libertadoras sudamericanas, la de San Martín y la de Bolívar, en nuestros colegios secundarios, en nuestro colegio primario. A ver, les cuento, cuando yo terminé mi colegio secundario hace muchísimos años, encontré un libro pequeño de un autor que no era latinoamericano, donde hablaba de un tema que para mí me pareció sorprendente, ¿no? Y era el enorme apoyo que había recibido tanto pues, San Martín como tanto Bolívar del Imperio Británico, del Reino Unido de la Gran Bretaña, para lograr la independencia de las naciones sudamericanas. Y a mí me pareció, eso me abrió mucho los ojos porque me pareció algo um, increíble, ¿no? Me abrió mucho la curiosidad de saber mucho más acerca de cómo esto fue posible y que nadie nos haya pues hablado de ello en nuestras clases de historia en nuestros colegios, ¿no? Es más, nuestras calles, nuestra historiografía está llena de nombres eh, británicos que nos ayudaron en esa epopeya para liberar a las naciones sudamericanas de España, ¿no? Por ejemplo, Thomas Cochrane, William Miller, Gregor MacGregor, Francisco Burdett O'Connor, ¿no? Que era un militar irlandés boliviano, imagínense. Y, y también las legiones británicas que pelearon junto a Simón Bolívar y José de San Martín, ¿no? Es decir, fue un apoyo no solamente de palabra, sino fue un apoyo en armamento, en presión política, en presión diplomática y sobre todo con soldados. Y dos cositas, por ejemplo, que a me sorprendieron mucho fue que San Martín cruza los Andes para poder liberar Chile y luego Perú. Pero ese plan original había sido un plan original de un británico, ¿no? Era un plan británico para hacerse de Sudamérica de España, ¿no? Obviamente ese plan no se llevó a cabo, pero fue San Martín el que lo tomó. Y eso no lo sabemos, al menos yo no lo sabía, de que el plan original del cruce de los Andes, ¿no? Para tomar los reinos el virreinato del Perú y Chile, fue un plan británico inicialmente. Eh, y segundo también el hecho de que en la Gran Bretaña se llamaba a enlistamiento de soldados que habían quedado desempleados, podríamos decir, al terminar las guerras napoleónicas, y que graciosamente y con mucho entusiasmo se enlistaban en los ejércitos libertadores en Sudamérica. Se publicaba en los periódicos, se ponía en los pubs las listas de los barcos que salían y muchísimos jóvenes y muchísimos veteranos de las guerras napoleónicas se embarcaban, a, se embarcaban para Sudamérica. Entonces, con este capítulo yo quería hablar un poco más acerca de esto, dar un poco más de información acerca de esta hermosa, increíble historia que nos abre un mundo nuevo para aquellos que no conocían este hecho. Entonces, como lo estaba comentando anteriormente, vamos a comenzar con exponer la participación británica
en la independencia de las naciones sudamericanas. A ver, primero que todo está el tema de que Gran Bretaña no iba a ayudar de una manera, ¿cómo podría decirlo? Porque eran buenas personas. No, no era así. No, había intereses muy, muy grandes, sobre todo intereses comerciales de la Gran Bretaña, que estaba saliendo, bueno, estaba en la Revolución Industrial, profundizando en la Revolución Industrial, y necesitaba mercados, ¿no? Por lo tanto, no era de buena voluntad que ellos iban a apoyar los movimientos libertadores en la América. Ahora, hay un tema aquí importante, que no es que el gobierno británico intervino de manera directa, ¿no? Ya antes existía, por supuesto, las maneras indirectas de apoyar revoluciones. Acordémonos en nuestros episodios anteriores de que la Unión Soviética, utilizando peones, como por ejemplo Cuba, pues apoyaba ciertas revoluciones, no solamente en Centroamérica, en Sudamérica, sino también en el África, en el Asia, etcétera. Entonces, utilizaba intermediarios. Bueno, así también en el siglo XIX, eh, pues Gran Bretaña iba a utilizar peones. En este caso, ¿quiénes eran los peones? Los peones eran, pues, comerciantes que veían una muy buena oportunidad, y también, por supuesto, los soldados del ejército británico veteranos, ¿no? Aquellos que ya habían cumplido sus servicios, pero que estaban desempleados, y que el pago que se les daba en los movimientos, si participaban en los movimientos de liberación en Sudamérica, ese pago era importante porque pues les permitía tener una vida decente en Gran Bretaña. Entonces, no predicaban solamente en la solidaridad o ideológica, ¿no? Pero era un tema muy calculado, ¿no? Muy calculado en el siglo XIX, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que España tenía, y esto desde el momento que pues comienzan a explotar los recursos en América, el Imperio Español. España tenía un monopolio comercial, es decir, las colonias solamente podían comerciar con España y con nadie más, ¿no? Y tenían que comprarle productos españoles, y el Imperio Español extraía los recursos que necesitaba. Ahora, esto, por supuesto, iba en contra de la ideología comercial británica, que era de mercados abiertos y de abierto comercio mundial a sus productos. Estamos hablando de que era una nación donde había iniciado la revolución industrial, que posteriormente se expandió alrededor del mundo, y por lo tanto ellos necesitaban de manera urgente la expansión mundial para poder, pues, esos productos que producía la revolución industrial, ubicarlos en esas naciones, ¿no? Venderlos a esas naciones. Entonces estamos hablando que España tenía un monopolio comercial, pero ocurre algo que va a hacer una disrupción de ese monopolio español. ¿Cuál era ese evento? ¿Cuál era esa disrupción? Entonces, ¿cuál era esa disrupción? La disrupción era la aparición de un hombre de baja estatura que se llamaba Napoleón Bonaparte. ¿Qué hace Napoleón Bonaparte? Pues invade España, bajo el pretexto de que quería cruzar hasta Portugal, que era su enemigo. Decide deponer al monarca español y pone como monarca a su hermano, José Bonaparte. Entonces, desde 1808 hasta el año 1814, donde se ve forzado ya a salir de España, eh, esa invasión napoleónica de España causa una disrupción en el comercio y en la autoridad española
sobre Sudamérica, sobre sus colonias americanas. Tradicionalmente España y Gran Bretaña habían sido enemigas, pero para el caso de la invasión española, francesa a España, España se alió con la Gran Bretaña por un tema de interés para poder sacar a los franceses de territorio español, ¿no? Entonces, el primer imperio francés, como se le denominó así, no se forja una alianza contra ese primer eh, imperio francés, una alianza entre la Gran Bretaña, entre Portugal y España, ¿no? Portugal ya tradicionalmente era aliado de la Gran Bretaña antes que España, pero España lo hacía en este momento por un tema de interés, porque ya tenía las fuerzas napoleónicas dentro de su territorio. Entonces, esa ayuda que Gran Bretaña le provee a España es importante, ¿no? Esta alianza que se hace entre Portugal, España y Gran Bretaña era muy complicada, pero había un apoyo directo militar para las colonias rebeldes. ¿Para qué? Para solidificar los intereses estratégicos de la Gran Bretaña y limitar la ambición francesa en la esfera del Atlántico, ¿no? Entonces, obviamente esa rivalidad francesa-inglesa todavía seguía perdurando y ellos decían, bueno, mira, si es que nosotros no queremos perder esas naciones, digamos, para el bando francés, ¿no? Entonces sería conveniente iniciar movimientos para apoyar a los grupos rebeldes en Latinoamérica. Y una de las cosas importantes aquí es esto, cuando se produce ese corte de autoridad, cuando Napoleón invade España y la autoridad de la metrópolis sobre sus colonias en América se ve interrumpida, eso causa la aparición de entidades autónomas en América para reemplazar de cierta manera digamos, la autoridad de la metrópoli, que en ese momento ya no existía, porque pues estaba Napoleón en España, habiendo básicamente eliminado del poder a la nobleza española. Entonces, antes de ese compromiso total, podríamos decir, apoyando las revoluciones, lo que Gran Bretaña quería intentar era que una conquista directa, militar, ¿no? Estaban acostumbrados a eso y dijeron, bueno, vamos a iniciar una conquista militar directa. Entonces, ¿qué hacen? En 1806 y 1807, el Reino Unido invade el Río de la Plata, en la región del Río de la Plata, ¿no? Que ahora pues es Uruguay, la Argentina, la invade. Inicialmente ocupan Montevideo y Buenos Aires, con más o menos unos 14.000 hombres, ¿no? Con algunos buques de guerra, ¿no? Estas campañas fueron lideradas por dos oficiales del ejército británico, por Beresford y Whitelock, pero termina en una derrota, ¿no? Y las fuerzas británicas, muy, muy lejos, por supuesto, esa fue una de sus primeras excursiones hacia Latinoamérica, acordémonos de las Islas Malvinas, pues son derrotados y capitulan ante las milicias coloniales españolas, entre comillas, porque muchas de esas milicias coloniales españolas estaban compuestas por criollos, gente que había nacido en Sudamérica, ¿no? O por indígenas que formaban parte de las milicias coloniales, ¿no? Y al menos para el caso de Buenos Aires, las fuerzas británicas se rinden ante el general Santiago de Liniers. Entonces, estas fallas, estas derrotas, confirman que hay una dificultad logística muy grande, ¿no? Un alto costo, ¿no? Para conquistar eh, territorios en esta región, ¿no? Entonces, sobre todo también, estas
digamos, derrotas de los británicos a manos de las milicias, eh, tienen digamos, con ayuda muy poca de parte de la metrópoli española, del imperio español. Básicamente las milicias coloniales españoles lo hacían todo con sus propios recursos, su propia gente, no dependían de la península, no dependían del imperio porque pues estaba todo bloqueado, los franceses estaban allí. Entonces, da un, es muy crucial porque el descontento crece y hay como una especie de autoconfianza entre la población colonial, proveyendo de que el imperio español, la ley española en Sudamérica era vulnerable a las fuerzas locales. Eso les dio como una idea, ¿no? Una idea de decir, hey, mira, ¿no? Aquí en realidad los que mandan somos nosotros, ¿no? Los españoles están fuera, están lejos, no nos apoyaron absolutamente en nada. Nosotros hemos derrotado a los ingleses por nuestras propias manos, con nuestros propios recursos. Entonces se me ocurre una idea que es la de iniciar, pues, movimientos de independencia, ¿no? De revolución. Ahora, para los británicos hay un impulso económico también, hay que decir esto. Hay un impulso económico que era desmantelar el monopolio mercantil español, ¿no? Como dije antes, España tenía un monopolio absoluto en el comercio de sus colonias en América con ellos. Ellos eran los absolutos compradores, los absolutos vendedores a la América. Nadie más podía entrar, ¿no? Entonces, por eso la política exterior de británica, digamos, hacia Sudamérica era comercial, la necesidad comercial y económica creada por la revolución industrial, como lo dije, y digamos, los objetivos más importantes era la remoción de ese mercantilismo, de las barreras mercantilistas impuestas por España y por Portugal, que les restringían a ellos pues el acceso a esos mercados, ¿no? Entonces, este tipo de política estaba muy asociada a lo que ellos denominaban imperialismo del comercio libre. Entonces, para seguir, una vez que los ingleses se habían declarado como somos el imperialismo del comercio libre, habría que compararlo con el sistema español, ¿no? Y esto es sumamente importante porque tiene que ver con el desarrollo que actualmente tienen las sociedades latinoamericanas. Hay un porqué, ¿no? Ciertas sociedades, sobre todo la británica, la australiana, la neozelandesa, la americana, tienen cierto grado de desarrollo superior a Latinoamérica. Y el por qué en Latinoamérica nos hemos quedado, ¿no? Tal vez está ese pequeño libro de Weber que es la religión protestante y el espíritu del capitalismo, donde más o menos él explica que la religión protestante tiene ciertas características que hacen que el capitalismo se desarrolle mucho más, a diferencia de la religión católica, apostólica, romana que profesaban los españoles, que no veía la riqueza como algo bueno. Entonces, el sistema español, a pesar de tener una reputación depredadora del comercio español, había evolucionado en lo que se llamaba un modelo de interesados, ¿no? En el siglo XVIII, donde las élites locales, las élites en el Perú, en lo que era el virreinato del Perú, en la Capitanía General de Chile, en Buenos Aires, las élites locales ejercían un control significante sobre las ganancias, ¿no? La colección de ingresos, de ganancias y la localización de los gastos, ¿no? Entonces, esa estructura financiera, caracterizada por relaciones de crédito entre el Estado y corporaciones coloniales, elites en este caso, aseguraba mucho que los ingresos coloniales fueran de vuelta hacia la economía local, ¿no? Sí se coactaban los intereses locales para sobrevivir dentro del imperio, ¿no? Entonces era, digamos, un desarrollo de élites locales ávidas
por tener ganancias, ¿no? Y la política británica lo que quería era buscar eliminar este mecanismo proveyendo una alternativa económica externa irresistible, digamos, ¿no? Para las poblaciones locales latinoamericanas. Entonces, podríamos decir de que al terminar las guerras napoleónicas y de esa alianza con España, se mantenía una paradoja estratégica, ¿no? Era mantener la neutralidad, ¿no? Mientras se facilitaban los objetivos comerciales de actores privados británicos. ¿Quiénes eran esos actores privados británicos? Pues financistas, comerciantes, veteranos, desempleados, ¿no? Para llevar a cabo la guerra de liberación en Sudamérica, ¿no? Ahora, pero también podemos decir de que se hace una salvedad aquí, porque si bien es cierto, Gran Bretaña estaba utilizando medios indirectos para apoyar a las fuerzas revolucionarias en Sudamérica, hay una excepción, y la excepción es Brasil. ¿Por qué la excepción es Brasil? Porque cuando Napoleón invade la península ibérica, también invade Portugal, ¿no? Y que a diferencia del rey español que es detenido y que Napoleón impone a su, tengo entendido, su hermano como rey en España, en el de Portugal, toda la corte huye hacia una de sus colonias que era Brasil. Toda la corte huye hacia Brasil. Pero aún antes de esa huida, Gran Bretaña había sido un gran aliado de Portugal, siempre lo había sido, y había llevado a cabo tratados de comercio, ¿no? Para que la economía de Portugal se abriera y por lo tanto la economía de Brasil también. Entonces, le, Brasil fue el único imperio por sí mismo en Sudamérica, ¿no? El imperio del Brasil. Y la independencia la obtuvo su propio rey, obtuvo la independencia, podríamos decir de alguna manera, ¿no? La creación de la República de Brasil fue consecuencia de la acción de su propio rey, ¿no? Con apoyo británico. En 1822 fue la independencia brasileña. Entonces, aquí se podría decir de que no fue indirectamente, sino aquí la diplomacia directa jugó un papel y tuvo pues sus objetivos cumplidos, ¿no? Cuál era de incrementar el comercio con el Brasil. Entonces, aquí está lo que se llamaría una especie eh, de ayuda en las sombras, digamos, ¿no? No hay un involucramiento directo del gobierno británico, pero sí por actores privados, ¿no? Como por ejemplo, hay dos elementos importantes de esta ayuda que son material para la guerra, como son mosquetes, fusiles, pistolas, cañones, etcétera. Y la asistencia financiera, una vez que estos países se independizan, es asistencia financiera para que puedan recomponer sus economías que estaban destruidas por la guerra, para que puedan, pues, ordenar sus economías de alguna manera, ¿no? Entonces se necesitaban préstamos. Allí comienzan los famosos préstamos, ¿no? Que, pues, han causado mucho dolor en la población latinoamericana, ¿no? Los préstamos de capitales, los préstamos financieros, los préstamos para el desarrollo. Por ejemplo, cuando se produce la independencia, ¿no? Inmediatamente se abren los mercados financieros para estas repúblicas, nuevas repúblicas, ¿no? Así que entre el año 1822 y el año 1825, los nuevos gobiernos, incluyendo, por ejemplo, el gobierno de la Gran Colombia, que pues abarcaba Colombia, Venezuela y Ecuador, el gobierno de Chile, el gobierno del Perú, Buenos Aires, Brasil y México también, inundan los mercados con bonos, ¿no? Con bonos del gobierno, bonos de gobierno
con aproximadamente un valor de 21 millones de libras esterlinas, ¿no? Ahora, pues esos arreglos financieros ponen desde el inicio, de manera inmediata, a las naciones, las nuevas naciones con una carga financiera importante, ¿no? Ahora, la estrategia británica era de que a través de las exportaciones de esas naciones y del comercio libre se generara los ingresos necesarios para que se pagara de manera continua la deuda, ¿no? Entonces se abría, esos mercados se abrían para el sistema financiero británico, que en ese momento era el Wall Street del siglo XIX, para que las naciones sudamericanas adquieran préstamos y los pagaran con las ganancias del comercio, del libre comercio, ¿no? Y también lo que crea esta relación financiera va a crear una dependencia muy grande, ¿no? El segundo punto de apoyo, no solamente financiero, sino viene el tema de las armas, ¿no? De material bélico. De material bélico en una escala casi industrial. Estamos hablando de que Gran Bretaña era el origen de la revolución industrial. Y la revolución industrial no solamente sirve para fabricar ollas y fabricar juguetes o fabricar máquinas de coser. También sirve para fabricar armamento, ¿no? Y para exportar ese armamento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que los, digamos, los comerciantes privados que se hacían de contratos para armar a las fuerzas revolucionarias, pues estuvieron muy, muy ocupados. Por ejemplo, las líneas logísticas entregaron en total 704.104 mosquetes, ¿no? 100.637 pistolas fueron enviadas, ¿no? También, por ejemplo, se enviaron 4.508 toneladas de bolas de mosquete, ¿no? De bolas para los mosquetes, ¿no? Y de bolas para cañones, ¿no? Se enviaron 10.254. Es decir, estamos hablando de una escala industrial de envío desde la Gran Bretaña a Sudamérica, ¿no? Por lo tanto, esto cambió completamente las campañas militares, ¿no? Básicamente las volvió ejércitos profesionales, ¿no? Capaces de sostener campañas de largo aliento, ¿no? De largo aliento y de larga escala, ¿no? Es decir, España se enfrentaba ya no solamente a grupos muy pequeños como guerrilla, sino eran básicamente ejércitos ya bien organizados y bien pertrechados, ¿no? Con esto, por ejemplo, también quería dar un ejemplo de cómo se manejaba ese tema del comercio, ¿no? Hay una pequeña historia, ¿no? que involucra a Bolívar. En marzo de 1817, un señor llamado Luis López Méndez recibe un paquete desde Venezuela, ¿no? Ahora que está tan de moda Venezuela, bueno, Venezuela también está muy de moda en el siglo XIX con las campañas de liberación, donde Simón Bolívar, ¿no? En ese paquete había una carta de Simón Bolívar donde lo nombraba al señor Luis López Méndez como el apoderado, ¿no? Le daba los poderes para que negocie con comerciantes para surtir de pertrechos, de armamentos a las fuerzas revolucionarias en Venezuela, ¿no? Es decir, lo nombra como el representante oficial de la Tercera República de Venezuela en Londres, ¿no? Ahora, um, estos poderes que Bolívar le da a este señor Méndez facilitan un cambio de dirección, ¿no? De lo que vendría a ser el apoyo oficial del gobierno británico que no se podía lograr,
¿no? Porque Gran Bretaña en ese momento tenía una estrategia completamente diferente y por lo tanto ese cambio de dirección se dirigía ahora a establecer un sistema de contactos con comerciantes privados, ¿no? Para lograr pues que las fuerzas revolucionarias en Venezuela estén bien pertrechadas, ¿no? Y eh, esta rivalidad entre las potencias, podríamos decirlo así, entre las potencias y el colapso de la autoridad española, ¿qué producía? Producía un vacío en el cual las oportunidades para personas aventureras, poco ortodoxas y de acciones casi de pirata florecieran, ¿no? Como los rivales empleaban esta mixtura de espías, mercenarios y lo que se llamaba privateers, ¿no? Que eran casi piratas. Es decir, había un sistema ya arreglado para que ese armamento que producía la Gran Bretaña, llegara de alguna manera hacia las costas de Sudamérica para que la revolución siguiera manteniendo su curso. Entonces, para continuar, la ayuda británica, ¿no? De manera, podríamos decir, indirecta, ¿no? De manera indirecta, de manera muy por debajo de la mesa, que Gran Bretaña, esa ayuda que Gran Bretaña prestaba a las naciones sudamericanas para sus revoluciones de independencia, tenía, digamos, pilares en cuanto a acciones armadas, dos pilares, ¿no? El pilar militar y el pilar naval, ¿no? Entonces, para el pilar militar, digamos, Gran Bretaña utilizaba a los veteranos de las guerras napoleónicas, ¿no? A los veteranos de diferentes guerras y se fueron formando batallones o legiones británicas, ¿no? Para que pelearan en las guerras de independencia sudamericanas. Podemos decir, por ejemplo, que las legiones británicas más o menos abarcaban unos 7.000 voluntarios reclutados mayoritariamente de veteranos irlandeses y británicos de las guerras napoleónicas, como por ejemplo los um, el batallón primero de los rifles venezolanos, que se especializaba en brigadas de artillería y que peleó básicamente bajo los principales comandantes revolucionarios, como por ejemplo Simón Bolívar, ¿no? Entonces, digamos, básicamente estos veteranos, estos voluntarios que se ofrecieron para pelear estas guerras eran mercenarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que obviamente estaban atraídos por la paga que se daba, ¿no? La paga que se daba y pues sufrieron muchas pérdidas, ¿no? Por decir solamente un detalle, 220 de ellos se ahogaron durante el tránsito desde Gran Bretaña hacia las costas venezolanas, ¿no? O morían por enfermedades relacionadas al clima tropical o morían en las batallas, ¿no? Ahora, eso no quita de que estas legiones británicas, sobre todo en las acciones en la Gran Colombia, contribuyeron a las victorias en diferentes batallas, ¿no? Por la batalla, por ejemplo, del Pantano de Vargas en el año 1819, liderada por el coronel James Rooke, la batalla de Boyacá en el año 1819 también, ¿no? Estas básicamente son batallas muy precisas que aseguran básicamente la independencia. Por ejemplo, la batalla de Boyacá asegura la independencia de Colombia. La batalla de Carabobo en el año 1821, ¿no? Bajo el coronel Thomas Ilderton Ferrier, ¿no? Que básicamente asegura la independencia venezolana en la batalla de Carabobo. Entonces, muchos de estos veteranos
no regresaron a la Gran Bretaña, se quedaron viviendo en la Gran Colombia sobre todo, ¿no? Integrándose en las nuevas sociedades que ellos habían ayudado a independizar y a crear. Eh, el otro pie, digamos, importante está en la supremacía naval, ¿no? De las campañas en Sudamérica, ¿no? Obviamente los británicos tenían muchísima experiencia en temas navales, eran la marina de guerra más importante en ese momento, la más grande, y que estaba en diferentes regiones del globo. Como por ejemplo, tenía los servicios de Lord Cochrane, ¿no? Un ex capitán de la Marina Real Británica. ¿Qué hace Cochrane? Cochrane organiza la Marina chilena y luego organiza la Marina brasileña, ¿no? Efectivamente alcanzando una supremacía naval en el Pacífico, ¿no? Es decir, fueron intervenciones cruciales para el esfuerzo de la guerra chileno, ¿no? Uno de sus más celebrados logros fue la captura de la fragata española Esmeralda en el año 1820 en el puerto de El Callao, en el Perú. Uh, Tanto los voluntarios británicos como irlandeses continuaron participando hasta el final de las guerras, ¿no? Con oficiales como por ejemplo William Miller y Francis Byrd O'Connor contribuyendo en la campaña final en el Perú, ¿no? La campaña final en el Perú se da con la batalla de Ayacucho, ¿no? En la cual se asegura la independencia del Perú y de Ecuador y así marca el fin del dominio español en Sudamérica. Quería agregar entonces unos pequeños detalles pintorescos también de la intervención de estas legiones, de las legiones británicas e irlandesas, ¿no? Podríamos decir de que, por ejemplo, en Irlanda también hubo un reclutamiento muy similar al de la Gran Bretaña, al de Inglaterra, donde ese esfuerzo de reclutamiento en Irlanda fue liderado por John de Vereux, que enlistó a 1.700 hombres y ese grupo de soldados irlandeses se vino a llamar la Legión Irlandesa, ¿no? También podríamos decir de que estos veteranos ingleses e irlandeses participaron no solamente en estas batallas principales como la de Boyacá o como la batalla de Ayacucho, sino también, por ejemplo, en otras batallas importantes, ayudan a Sucre a subir hasta Quito en las montañas y allí en mayo de 1822 pelean en las faldas del volcán en la batalla de Pichincha, ¿no? Eh, Podemos decir también de que luego siguen bajando hacia el Perú, donde pelean, como lo dije anteriormente, en dos batallas sumamente importantes para ya terminar definitivamente con el manejo del imperio español en Sudamérica, en las batallas de Junín y en la batalla de Ayacucho. A ver, entonces, digo yo, hay como dos posiciones muy claras por parte del gobierno británico, ¿no? Con relación a, a los movimientos libertadores de América. Podríamos decir de que más o menos comenzando en 1810 hasta la liberación completa de las naciones, 1820, 1821, la estrategia era básicamente la de utilizar proxies, ¿no? La de utilizar intermediarios. ¿Para qué? Para que esas fuerzas libertadoras tuvieran la fuerza suficiente, tuvieran el armamento suficiente y tuvieran la fuerza militar suficiente para derrotar a los españoles. No intervenía de manera directa el gobierno británico, como bien descubrió Bolívar, cuando el gobierno británico negó toda ayuda directa, pero sí
con intermediarios, ¿no? Con los comerciantes, con los financistas, etcétera. Y después hay otra segunda clara posición británica, ¿no? Que es a partir de los años 1820 aproximadamente, ¿no? La de reconocer a los recientemente liberados países sudamericanos, ¿no? Reconocerlos como naciones soberanas, ¿no? ¿Y por qué es esto? Detrás de todo esto hay todo un juego geopolítico, ¿no? Un juego geopolítico en Europa, donde la Gran Bretaña lo que quería hacer era básicamente sacar ventaja, ¿no? Evitar que la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza y las ambiciones francesas Francia formaba parte de la Santa Alianza en ese momento, ya en los años 1820, sacara ventaja de esto. Es decir, había el temor por parte de Gran Bretaña de que la Francia que se había ya, digamos, sacado de encima a Napoleón, ¿no? Para eso fue formada la Santa Alianza en el año 1815, para pues sacarse de encima a Napoleón Bonaparte y a todos esos movimientos que ellos podrían llamarse subversivos, ¿no? Contra los gobiernos más conservadores de Europa. Lo que lograron entonces fue de que la Gran Bretaña viera la posibilidad de que Francia invadiera nuevamente España para poner en el trono a Fernando VII y que volvieran a tomar fuerza las aspiraciones monárquicas españolas para recuperar sus colonias, ¿no? Entonces, eso iba muy en contra de la estrategia comercial británica. Entonces, la figura diplomática británica detrás de todo este juego geopolítico, ¿no? De querer determinar que el comercio británico tenga la preponderancia que tenía que tener. Estamos hablando de que la Gran Bretaña había sido la cuna de la revolución industrial y por lo tanto las fábricas británicas producían tantos bienes que necesitaban un mercado mucho más grande que el mercado británico en sí, ¿no? O partes del mercado europeo. Entonces necesitaban expandirse de alguna manera y el reconocimiento de las naciones recientemente liberadas sudamericanas era una estrategia perfecta para colocar ese comercio extra, esos bienes extras producidos por la maquinaria industrial británica en América. Ahora, la mente maestra detrás de toda esta estrategia diplomática era un diplomático británico llamado George Canning, que era el ministro de Relaciones Exteriores británico. No, George Canning lo que hace básicamente es que, bueno, llega a la decisión de que, pues, a la conclusión de que tenía que reconocer a las naciones sudamericanas para cortarle a la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza estaba siendo formada por Rusia, Prusia y Austria, eran potencias conservadoras, muy conservadoras, ¿no? Y entre los miembros de esa Santa Alianza estaba España, ¿no? Ahora, entonces España era en esos momentos una aliada de la Gran Bretaña. Y pues lo que quería George Canning era cortarle a la Santa Alianza, ¿no? Esa posibilidad de que España, que formaba parte de la Santa Alianza, invadiera nuevamente sus colonias sudamericanas, cortándole a Gran Bretaña la posibilidad de que expandiera su comercio mundial. Entonces, lo que hace básicamente es adelantarse. En el año 1823 le comunica el gobierno, a la monarquía española, de que va a reconocer Gran Bretaña a las naciones sudamericanas y va a comenzar a enviar cónsules,
¿no? A esas naciones recientemente independizadas. Y eso tenía que ver también con un tema burocrático, ¿no? Porque si Gran Bretaña, al ser aliado de España y querer comerciar con las colonias sudamericanas, los países sudamericanos, tenía que pasar con, digamos, con representantes británicos en España primero, es decir, el comerciante que quería comerciar con Sudamérica tenía que pasar por representantes británicos en España. Era un tema bastante ineficiente, ¿no? La burocracia era enorme. Entonces, qué mejor que reconocerlos, ¿no? Para que así los acuerdos, los acuerdos comerciales tengan también mucha mayor protección legal, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo de que efectivamente en 1823 se produce la invasión de España, ¿no? Francia invade España, ¿no? Para reponer a Fernando VII, ¿no? Y, digamos, fue muy buena la predicción por parte de George Canning de que eso podía pasar. Con eso cortó esa intención de la Santa Alianza de que España quisiera nuevamente aventurarse a recuperar sus colonias eh, españolas, ¿no? Sus colonias en Sudamérica, ¿no? Es decir, Gran Bretaña en este momento ya tenía pues una ventaja comercial bastante ya considerable, ¿no? Ahora, acá hay un tema muy curioso, ¿no? En el año 1822, los Estados Unidos, que ya comenzaban a vislumbrarse como una potencia, comienzan a reconocer a las naciones sudamericanas, también a partir del año 1822, y Canning le propone una alianza a los Estados Unidos para resistir la intervención, ¿no? De parte de la Santa Alianza, y eso ocasiona lo que ya es una declaración muy famosa que se llamaba la doctrina Monroe, de América para los americanos, ¿no? Es decir, si algunas monarquías europeas tenían intenciones de colonizar en América, eso definitivamente no podía darse ya, porque estaban los Estados Unidos negándose a eso, ¿no? Era una defensa contra la colonización en, en América, ¿no? Por ejemplo, para en 1825 hay un reconocimiento formal por parte británica, por la parte británica de las independencias y las soberanías de la Argentina, de Colombia, de México y de Brasil, ¿no? Ahora, Canning tiene una expresión muy interesante, ¿no? Cuando él dice lo siguiente, él dice, hice surgir el nuevo mundo para restablecer el equilibrio del viejo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto es súper curioso porque España se negó hasta último minuto a reconocer las soberanías y las nuevas naciones sudamericanas, ¿no? Hasta el año 1850. Es decir, 25 años después de que Gran Bretaña y los Estados Unidos habían reconocido las independencias de los países sudamericanos, ¿no? Es decir, ahí ve ya una soberanía de facto, ¿no? Y mercados abiertos para que estas nuevas repúblicas que eran, digamos, garantizaban su seguridad por parte del prestigio británico, ¿no? Y el poder comercial. Entonces, Gran Bretaña, sin mover un solo barco de la Marina Real, ni disparar un solo tiro, se hizo con la preponderancia comercial en el Nuevo Mundo. Entonces, ya para concluir este recuento del apoyo británico a las independencias de los diferentes países sudamericanos, podríamos decir de que como conclusión,
Gran Bretaña ejerció lo que se denominaba la doctrina del imperio informal, donde había un imperialismo del comercio libre, digamos, ¿no? En la cual ya Gran Bretaña comerciaba de manera libre con las nuevas repúblicas sudamericanas, ¿no? Y en realidad España no podía hacer nada, estaba sujeta al poder económico y diplomático, de que estaba diseñado para asegurar que se cumpliera con los intereses comerciales y estratégicos británicos, ¿no? Pero también hay otro factor importante que se vio hasta muy entrado el siglo XX también, que fue la dependencia financiera por parte de las nuevas repúblicas de la City londinense, ¿no? Del sistema financiero inglés. Hay una inversión masiva de capital en las nuevas naciones sudamericanas. Hay que, por ejemplo, este es solamente un dato, hay un incremento masivo de inversión de 81 millones de libras esterlinas en 1865 y en 1913 esa inversión, digamos, de capital en Latinoamérica era ya de 1.180 millones de libras esterlinas, ¿no? Entonces había ya un nexo muy grande entre la política fiscal latinoamericana y la estabilidad de los sectores financieros británicos. Eh, Básicamente había una influencia efectiva, ¿no? de Gran Bretaña sobre las decisiones económicas en Latinoamérica, ¿no? Y podríamos decir también de que había una trayectoria económica post-independencia, digamos, de estos países que pues no lograron su desarrollo debido a que, digamos, estas naciones heredaron de la monarquía española las instituciones extractivas, ¿no? Es decir, en densamente pobladas y áreas de recursos muy ricos, como por ejemplo México y Perú, eh, las élites locales, estas instituciones de élites locales concentraban el poder político y la riqueza, ¿no? En las manos de una élite que se priorizaba que la extracción de recursos, ¿no? Sobre un desarrollo económico mucho más amplio, ¿no? Es decir, era una economía condenada, ¿no? Condenada a la extracción, ¿no? El apoyo británico, ¿no? Si bien es cierto, aseguró libertad política en cierta manera, pero falló fundamentalmente en eh, corregir estas estructuras económicas heredadas de España, ¿no? Entonces, había, estas naciones sudamericanas todavía sufrirían cierta inestabilidad económica, política, conflictos internos entre posiciones conservadoras y liberales, ¿no? Y la aparición de líderes militares muy carismáticos, conocidos pues como caudillos, ¿no? Que yo creo que merecen un episodio aparte porque la Argentina, el Uruguay, el Brasil, Perú, Colombia, son famosos los caudillos, ¿no? Que pues están a lo largo de su historia. Bueno, entonces hemos llegado al final de este episodio que espero les haya interesado. Para mí muy interesante fue ese descubrimiento de la participación de la Gran Bretaña, obviamente por intereses comerciales, en las independencias sudamericanas. Muchísimas gracias, es Juan Carlos Navarrete y será hasta nuestro próximo episodio.